La guerra en Ucrania continúa y el sufrimiento no cesa. De momento se están tomando medidas para evitar que proliferen puntos de vista distintos que podrían abrir paso hacia alternativas que pusieran fin a la guerra. No me parece bien que se intente imponer un relato único, porque la verdad siempre tiene muchas caras. Y al mismo tiempo me asusta que parece que desde los medios y las instituciones europeas y norteamericanas se está intentando preparar a la población para que asuma los costes de una guerra, tanto pues problemas de carestía como operaciones militares de consecuencias imprevisibles. Todo esto me recuerda el clima que se creó previamente a a las dos invasiones de Irak, y donde se criminalizaba a todo el que planteaba objeciones, sin permitir que hubiera un debate verdaderamente importante, clarificador de lo que estaba sucediendo. A estas alturas, pues bueno, se han repetido muchas cosas, casi todos los intelectuales y todos los medios repiten el mismo análisis: Putin es un loco, Putin es un monstruo. Muchas de estas cosas ya las sabíamos. Un loco, no lo sé, narcisista, inestable, lo parece. Pero yo creo que fundamentalmente es un ideólogo. Es un ideólogo y al mismo tiempo es un déspota. Desde luego, en la sombra de la corrupción le persigue y ha estado implicado en el asesinato de opositores y de periodistas. Pero el tema es que una guerra ya no se declara para imponer la democracia. Además, cuando se ha hecho, en realidad nunca era el objetivo en ninguna parte. Cuando ha habido conflictos de esta naturaleza, ha fracasado. Realmente aquí lo que había era un conflicto entre dos superpotencias que se están disputando el poder y la hegemonía. Creíamos que habíamos salido de la Guerra Fría, pero no es así. La Guerra Fría continúa, aunque parece que sin comunismo. Más bien en Rusia lo que hay ahora mismo es una especie de nacionalpopulismo, que también lo hay en Estados Unidos con la figura de Donald Trump, o en España con Abascal, o en Hungría con Orbán, o en Francia con Le Pen, o en Italia con Salvini. Y en este momento, bueno, pues al parecer una columna de 60 kilómetros de tropas rusas avanza hacia Kiev. Es previsible que se va a producir pues un enfrentamiento terrible. Un ejército, por muy poderoso que sea, en una ciudad se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad, con lo cual el número de víctimas puede ser altísimo en los dos bandos. Nunca se debería haber llegado a esto. La expansión de la OTAN hacia el este ha sido una provocación. Hay pruebas de que en los años 90 se adoptó el compromiso de que los países de la órbita de la Unión Soviética no iban a entrar en la OTAN. Sin embargo, se incumplió. Y aunque se dice que en realidad pues la OTAN es una organización democrática y que solo utiliza pues misiles defensivos, lo cierto es que es una estructura militar y es una herramienta de Estados Unidos para garantizar sus intereses estratégicos y para controlar las zonas donde hay recursos que pueden afectar a su economía. Ucrania ha ido pues bueno, dando una serie de pasos peligrosos, intentando acercarse a la Unión Europea, intentando entrar en la OTAN. Es una nación soberana, tiene derecho a hacer lo que le da la gana. Bueno, la política internacional no es así. También Cuba era una nación soberana y no se le dejó instalar misiles. Y el mundo estuvo en los años 60 al borde de la guerra por la famosa crisis de los misiles, cuando Estados Unidos pensó que su seguridad, y con razón, estaba comprometida por la presencia de tropas soviéticas en Cuba. La política internacional se basa en equilibrios, en acuerdos, en pactos, en negociaciones, y no simplemente en derechos. Hay que tener una perspectiva realista, no caer en planteamientos infantiles. Aparte que la soberanía de los países nunca le ha preocupado a la OTAN ni a Estados Unidos, que ha organizado golpes de Estado en América Latina para poner a dictadores detestables y que ha destruido prácticamente Oriente Medio, convirtiendo países que funcionaban de una manera imperfecta, pero que ahora mismo son estados fallidos. Me preocupa mucho que casi nadie se atreva a discrepar. He leído un artículo de Juan Manuel de Prada que me ha parecido verdaderamente valiente al decir que Ucrania representa para Rusia lo mismo que Cataluña para España. Y señalando que nosotros no aceptaríamos que una potencia extranjera pusiera misiles defensivos en una Cataluña independiente. Ya están acusándole no de esbirro de Putin, pero sí de ese ultraderechista que simpatiza con él, algo que es cierto porque los vínculos entre Putin y la extrema derecha son incontestables. Pero lo que ha dicho Juan Manuel de Prada no es en ningún caso una tontería. O sea, realmente Rusia se está sufriendo una especie de pinza. Cada vez más países pertenecen a la OTAN, y si Ucrania entrara en la OTAN, lo que es la inmensa planicie ucraniana
quedaría prácticamente pues abierta a la posibilidad de una intervención militar. Probablemente no habría una intervención militar convencional, pero sí es cierto que dejar Ucrania en manos de la OTAN pone a Rusia en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer a estas alturas? Primero, que no prevalezca un relato único, que no haya miedo a decir la verdad, o a equivocarse, a aventurar hipótesis que a lo mejor luego son desmentidas por los hechos, pero tiene que haber un debate, porque si no hay un debate la posibilidad de negociación disminuye. En segundo lugar, no queda otra alternativa que la negociación. Yo creo que lo que pasa es que cada día es más complicada, porque las guerras dejan pues muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. Ucrania es una nación soberana, su historia también es un poco peculiar. Realmente Ucrania ha estado, el Rus de Kiev, en sus inicios, en la constitución de la identidad y de la personalidad rusa. Era una federación de tribus eslavas, donde estaban bielorrusos, rusos, ucranianos. Ucrania ha estado luego expuesta a la dominación del Gran Ducado de Lituania, luego ha estado bajo dominación del Reino de Polonia, ha sufrido incursiones turcas, no ha existido como nación prácticamente nunca, porque en la época del Hetmanato cosaco fue bajo dominio ruso, y sí es cierto que también que ha padecido pues los intentos de rusificación tanto de Pedro el Grande como de Catalina, cuando se prohibió el ucraniano y se persiguieron las señas de identidad ucranianas. Pero Ucrania no existe como nación más que desde el 1919 y a estas alturas tiene que mantener una relación de amistad y de cooperación con Rusia. Ojalá Rusia fuera una democracia plena, pero que nadie le quepa duda de que cuando la OTAN se expande no es para expandir la democracia, sino para defender los intereses económicos fundamentalmente de Estados Unidos y en menor medida de Europa. Y Europa tiene que tener un ejército propio, tiene que tener una política propia, tiene que tener una posición distinta de la de Estados Unidos, que permita crear un equilibrio y no ser simplemente el peón de una de las superpotencias. No me quiero extender demasiado, pero ahora que nos encontramos en una situación muy dramática y que además todos los análisis caducan enseguida, yo apuesto una vez más por la negociación. No sé en qué términos. Lo que sí es cierto es que Ucrania debe mantener su neutralidad. A veces parece que esta situación se ha propiciado para acelerar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN, pero Rusia no va a aceptar nunca que Ucrania forme parte de la OTAN. Las amenazas nucleares de Putin hay que tomárselas en serio. Aparentemente no, porque un ataque nuclear provocaría una destrucción mutua, pero la historia es imprevisible. Cuando mataron al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, nadie predecía que iba a haber una guerra que provocó entre 12 y 20 millones de víctimas. Por favor, que se abra vía a la negociación y, sobre todo, que se piense en la población civil y que no prevalezca un discurso único, porque la guerra nunca es una alternativa sensata.